Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. El sol es una moneda pálida y sin valor en un cielo de estaño. No calienta, solo ilumina lo justo para que las sombras se alarguen como manchas de aceite sobre la tierra yerma. Aquí, el silencio es un objeto físico, una cúpula de cristal que lo cubre todo, sofocando incluso el recuerdo del viento. A veces creo que si gritara, el sonido se rompería contra esta quietud y caería a mis pies en 1000 pedazos afilados. Mis oídos, afinados por años de insomnio y soledad, buscan algo en ese vacío, un zumbido, una vibración, pero no encuentran nada. Es un silencio de posguerra, uno que ha olvidado cómo sonar. La entrada de la mina es una boca desdentada en la ladera de la colina. Los tablones que una vez sellaron su acceso yacen rotos y carcomidos por el tiempo, una invitación podrida a entrar en las entrañas de este lugar muerto. Vuelvo aquí cada año, en el aniversario, como un peregrino a un templo profanado. No busco paz ni perdón, la resignación es un manto pesado que ya he aprendido a llevar. Vengo porque es el único lugar donde el recuerdo de mi hermano se siente tangible, donde el eco de su ausencia resuena con más fuerza que en mi propia cabeza. Me deslizo por el hueco entre los maderos rotos y el aire cambia de inmediato. Es frío, cargado de la humedad de la piedra y de un olor a metal oxidado y tierra mojada. El débil sol se rinde en la entrada y la oscuridad me recibe como una vieja conocida. Enciendo la lámpara de carburo que llevo conmigo, un anacronismo, como yo. La llama chisporrotea, nerviosa, y su luz trémula arranca formas retorcidas de las paredes del túnel, vigas de soporte que parecen costillas de un leviatán muerto hace una eternidad. El primer sonido que mis oídos captan no es el mío. Es un goteo. Lento, metódico, en algún lugar más adelante en la oscuridad. Cada gota cae con una claridad que me eriza la piel, un latido solitario en el corazón muerto de la montaña. Mi propio corazón, en cambio, es un tambor sordo en mi pecho, una molestia. Me adentro, y el sonido de mis botas sobre la grava suelta es una profanación, una grosería en este santuario de silencio y memoria. La quietud de afuera era expectante, aquí dentro, es opresiva. Mientras avanzo, mi oído, esa maldición que me aísla, empieza a descomponer la sinfonía del silencio. Escucho el susurro de mi propia ropa, el crepitar casi inaudible de la llama de la lámpara, el leve crujido de la madera vieja por encima de mi cabeza, quejándose de un peso que ya no soporta. Son los sonidos de un mundo que se descompone lentamente. Pero luego hay otros, los que no deberían estar. Un ligero arrastrar, como de un saco pesado sobre la piedra, muy a lo lejos. Lo descarto. Es el eco, mi propia paranoia dándole forma a la nada. El túnel principal se bifurca. Conozco el camino de memoria, un mapa grabado a fuego en mi mente. Tomo el desvío de la izquierda, el que desciende en una suave pero implacable pendiente hacia la sección donde trabajábamos. El aire se vuelve más denso, más frío. Es como sumergirse en agua helada, un bautismo en el olvido. La luz de mi lámpara parece encogerse, asustada, su halo apenas ilumina unos pocos metros por delante. El resto es un abismo de negrura absoluta. Aquí es donde los murmullos empiezan siempre. Al principio son indistinguibles del silbido del aire en mis oídos, de la sangre que pulsa en mis sienes. Son susurros sin palabras, jirones de sonido que mi cerebro intenta desesperadamente convertir en algo reconocible. El recuerdo del viento, quizás. Pero no hay viento aquí abajo. Solo hay una quietud estancada y antigua, y estos ecos que parecen nacer de la propia roca. Sigo descendiendo. La sensación de ser observado es una aguja fría en mi nuca. No me doy la vuelta. Sé que no veré nada. Esto es parte del ritual, una penitencia autoimpuesta que debo cumplir. Sin embargo, el sonido de arrastre se repite, esta vez un poco más cerca. Mis músculos se tensan. Mis pasos se vuelven más lentos, más deliberados. Intento controlar mi respiración, pero el sonido de mi propio aliento se convierte en un vendaval en mis oídos, enmascarando cualquier otra cosa. Llego a una cámara más amplia, un cruce de varios túneles.
En el centro, una vagoneta volcada yace como el esqueleto de un animal prehistórico. Sus ruedas de hierro están cubiertas por una gruesa capa de óxido rojo, como sangre seca. Me detengo aquí un momento, como siempre lo hago. Es un hito en mi peregrinaje, un lugar para reunir el poco valor que me queda antes de continuar hacia el final del camino. El goteo es más fuerte aquí, resonando en el espacio abierto. Una sombra se mueve en la periferia de la luz de mi lámpara. No es mi sombra, que se proyecta, larga y fiel, detrás de mí. Esta otra es una mancha más oscura en la oscuridad, una bocanada de humo negro que parece flotar en lugar de moverse. Permanece un instante en el umbral de uno de los túneles laterales y luego se retira, absorbida de nuevo por la negrura. Mi pulso se acelera, un galope frenético contra mis costillas. Mi mente lógica, la poca que sobrevive en este lugar, busca una explicación. Polvo de carbón levantado por una corriente de aire inexistente. Un truco de la luz fatigada de mi lámpara. Los murmullos se vuelven más nítidos. Ahora casi puedo distinguir inflexiones, tonos. No son palabras, no todavía, pero se asemejan al timbre de una voz, a una cadencia familiar que me revuelve el estómago. Cierro los ojos con fuerza por un instante. Le llamábamos la veta del silencio, porque el carbón aquí era tan denso que parecía absorber todo el sonido. Ningún pico resonaba como debía, ninguna voz llevaba. Ahora parece que la veta está devolviendo todo lo que se tragó, pero distorsionado, corrupto. Obligo a mis piernas a moverse de nuevo. El túnel que debo tomar ahora es más estrecho, más bajo. Las vigas de madera casi rozan mi cabeza. Se siente como si la montaña intentara apretujarme, digerirme. El olor a tierra húmeda es más intenso, casi dulce, el perfume de una tumba. Cada paso es un esfuerzo. Mi cuerpo se siente pesado, lleno de la misma resignación que aplasta mi alma. Sé a dónde voy. Y sé lo que me espera. Es entonces cuando lo oigo por primera vez con una claridad innegable. Mi nombre, susurrado con el aliento de mi hermano. Jacobo. No es un recuerdo. No es mi imaginación. El sonido viene de adelante, del final del túnel. Es un eco, pero un eco de algo que no se ha dicho aquí, no hoy. Mi lámpara tiembla en mi mano, su llama parpadea violentamente. Me detengo en seco, paralizado, con la palabra rebotando dentro de mi cráneo. De la oscuridad que tengo delante, el vapor oscuro vuelve a emerger. No se esconde en los bordes esta vez. Flota en medio del pasillo, una columna de negrura que retuerce lentamente el aire a su alrededor. No tiene rasgos definidos, pero hay una sugerencia de cabeza y hombros, una vaga silueta humana que se forma y se disipa en un ciclo nauseabundo. No avanza hacia mí. Simplemente está ahí, bloqueando el camino. Observando. Esperando. No eres real, digo en voz baja, y el sonido de mi propia voz es chocante, ajeno. Se quiebra en la quietud, se desvanece sin dejar eco. Es como si el vapor se lo hubiera tragado. No hay respuesta. La forma oscura simplemente ondea, una bandera de luto en la negrura. Mi mente se aferra a la lógica, es gas de mina, una bolsa de metano que distorsiona la luz. Pero mi instinto, afilado por el miedo, sabe que estoy mintiendo. Empiezo a caminar de nuevo, un paso a la vez, con el corazón en la garganta. Tengo que atravesarlo. El camino al lugar del derrumbe pasa por ahí. A medida que me acerco, un frío antinatural emana de la forma. No es el frío húmedo de la mina, es un frío vacío, absorbente, como si me estuviera robando mi propio calor corporal. Siento que la piel se me eriza, que el vello de mis brazos se pone de punta. Cuando estoy a solo unos metros, los murmullos me rodean. Ya no vienen de una sola dirección. Nacen de las paredes, del techo, del suelo. Son cientos de susurros superpuestos, y entre ellos, la voz de mi hermano se vuelve más clara. Me dejaste aquí, Jacobo. ¿Por qué me dejaste? Las palabras no son de acusación, sino de una tristeza infinita, de una confusión que duele más que cualquier reproche. El dolor de esa pregunta me golpea con la fuerza de una explosión. Atravieso la nube. No hay sustancia, solo esa helada intensa y una sensación vertiginosa, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Por un instante, la luz de mi lámpara se extingue, sumergiéndome en una ceguera total, y los sonidos se convierten en un rugido ensordecedor en mis oídos.
Escucho el crujido de la roca, gritos ahogados, el estruendo de toneladas de tierra viniendo abajo. Estoy reviviendo el accidente. Luego, tan rápido como empezó, cesa. Estoy al otro lado. La lámpara vuelve a brillar con su luz débil y temblorosa. Mis piernas flaquean y tengo que apoyarme en la pared del túnel para no caer. Estoy temblando incontrolablemente. Mi frente está cubierta de un sudor frío. Me doy la vuelta, pero la silueta de vapor ya no está allí. Solo queda el pasillo vacío y la oscuridad impenetrable. Pero su presencia no se ha ido. Puedo sentirla detrás de mí, pegada a mi espalda, siguiéndome como mi propia culpa. Ahora entiendo. No está aquí para asustarme. Está guiándome. Me está llevando al origen del eco. El último tramo del túnel está parcialmente colapsado. Tengo que arrastrarme por un espacio estrecho, con las rocas afiladas arañando mi espalda. Cada movimiento es un suplicio, una tortura física que refleja mi tormento interno. Y finalmente, salgo a la cavidad final. No es una cámara, es una tumba. El túnel termina abruptamente en un muro de rocas y tierra, la cicatriz que dejó el derrumbe. Las vigas están destrozadas, clavadas en el suelo como lanzas. Esta es la marca final en el mapa de mi memoria. Me pongo de pie, sintiéndome extrañamente ligero, hueco. La pena, que siempre es un peso sordo, hoy es un cuchillo afilado en mi interior. Dejo la lámpara en el suelo. Su luz arroja largas sombras danzantes sobre el muro de escombros. Y en medio de esas sombras, la figura de vapor oscuro se materializa de nuevo. Es más grande ahora, más definida. Adopta una forma que mi mente se niega a reconocer del todo, la silueta de un hombre encorvado. De mi hermano. El sonido ya no es un susurro. Es la voz clara de Daniel, resonando en el callejón sin salida como si estuviera hablando justo a mi lado. ¿Lo recuerdas, Jacobo? Sus palabras no vibran en el aire, sino directamente dentro de mi cabeza. ¿Recuerdas el silencio antes del estruendo? Estabas justo ahí. Miro la pared de escombros y por primera vez en años me permito verlo de verdad. El crujido de aviso, el polvo que cae del techo. Y el pánico. Me veo a mí mismo, más joven, con los ojos abiertos por el terror. Veo a Daniel, a solo unos metros de mí, con la pala todavía en sus manos, mirando hacia arriba con una expresión de sorpresa. Recuerdo mi primera y única reacción. No fue gritar una advertencia. No fue intentar tirar de él. Fue un instinto de supervivencia puro y egoísta. Di un paso atrás. Solo uno. Un solo paso que me alejó del radio del derrumbe inminente. Un paso que me salvó a mí y lo condenó a él. El vapor oscuro se agita, se contrae como si sintiera dolor. No sentí nada, dice la voz de Daniel en mi cabeza. Solo sorpresa. Luego, la nada. El dolor vino después, en el eco. Tu dolor, Jacobo. Tu culpa. Le dio forma a mi ausencia. Entiendo la verdad entonces. No es su espíritu. No es su fantasma vengativo. Es la encarnación de mi propia herida, un cáncer emocional que ha hecho metástasis en este lugar. La mina no hizo más que darle un espacio donde crecer, donde acumularse año tras año. Quería volver, murmuro, y mis propias palabras suenan débiles, infantiles. Cuando el polvo se asentó, quise volver a cavar. Pero no me dejaron. Las lágrimas corren por mis mejillas, las primeras en una década. Son calientes y extrañas en mi piel fría. El dolor que había mantenido enterrado bajo capas de resignación y melancolía ahora estalla, un volcán de agonía. El propósito de la criatura se ha cumplido. Me ha hecho recordar. Me ha hecho sentir. La forma de vapor empieza a disiparse. Ya no necesita una forma para atormentarme, el recuerdo lo hará por ella. Se desvanece lentamente, volviéndose transparente, hasta que lo único que queda es el aire inmóvil y el olor a tierra mojada. El silencio regresa, pero es diferente. Ya no está vacío. Ahora está lleno de mi grito ahogado, del peso de ese único paso atrás. Mi pena finalmente ha sido expresada y ha llenado cada rincón de esta tumba. Caigo de rodillas frente al muro de escombros. Ya no hay resignación. Solo hay una tristeza cruda, devastadora. La fuerza que me mantenía en pie, el propósito de esta peregrinación anual, se ha evaporado junto con la silueta.
La lámpara de carburo chisporrotea por última vez y se apaga, sumiéndome en la oscuridad perfecta y absoluta del abismo. Pero ya no necesito luz para ver. La imagen del rostro sorprendido de mi hermano está grabada a fuego en el interior de mis párpados. Aquí me quedaré. Con él. Con el eco. El silencio finalmente ha encontrado una voz, y es la mía. La fábrica se alza como un esqueleto de hierro contra un cielo perpetuamente sonrojado. Cada atardecer sangra sobre el horizonte, una herida abierta que la bruma cálida del pantano nunca permite cicatrizar. El aire es espeso, se pega a la piel y a los pulmones, cargado con el olor dulzón de la descomposición vegetal y el aliento metálico y rancio que emana del edificio muerto. Vengo aquí porque no puedo ir a ningún otro sitio. Mi ansiedad, un motor que nunca se apaga, me impulsa por este camino de grava una y otra vez, como si el perfeccionismo que me condena esperara encontrar en esta ruina una solución a una ecuación que yo mismo escribí mal. El portón principal está entreabierto, rendido. Su chirrido al empujarlo es un quejido largo y agónico que se pierde en la vasta nave de producción. Dentro, la penumbra es casi total, salpicada por los haces de luz rojiza que se filtran por los cristales rotos del techo. El silencio es diferente al del exterior. Aquí está lleno de ecos potenciales, del recuerdo del estruendo de la maquinaria pesada. Grandes máquinas, ahora silentes y cubiertas de una pátina de óxido, permanecen como estatuas de una civilización olvidada, de una era de progreso que aquí encontró su fin. El suelo de hormigón está cubierto de charcos de agua estancada, espejos oscuros que reflejan el techo destrozado y el cielo enfermo. Doy un paso adentro, y mis botas de cuero, las únicas que poseo que considero impecables, resuenan con una claridad indecente. Soy un intruso en mi propio mausoleo. El plan, mi plan, fue ejecutado con una precisión metódica. Cada paso fue analizado, cada consecuencia ponderada. Me convencí de que no era una traición, sino una optimización, un movimiento lógico en un sistema que recompensa la eficiencia por encima de la lealtad. Elías no lo entendió así. Su rostro, en el recuerdo, es una máscara de confusión y dolor. Ese recuerdo es el único fallo en mi cálculo perfecto. Avanzo por el pasillo central, entre las siluetas dormidas de las prensas y los telares. El aire es más fresco aquí, pero la humedad persiste, haciendo que mi camisa se adhiera a mi espalda. No puedo mentir, ni siquiera a mí mismo. Regreso buscando una absolución que sé que no merezco, un enfrentamiento que temo pero anhelo. Al pasar junto a un gran charco que se ha formado al pie de una caldera oxidada, algo llama mi atención. Una figura se refleja en el agua. Es la silueta de un hombre, inmóvil, mirando en mi dirección. Levanto la vista de golpe. No hay nadie. El pasillo se extiende, vacío y silencioso, hasta el fondo de la nave. Vuelvo a mirar el charco. Ahora solo refleja la viga oxidada que tengo encima y un fragmento del cielo rojizo. Debió ser un juego de luces y sombras, una creación de mi mente fatigada. La ansiedad es una artista prolífica, y el insomnio es su mejor lienzo. Intento descartarlo, catalogarlo como una anomalía sensorial, pero la imagen, nítida y deliberada, se ha quedado grabada en mi retina. Mi pulso, siempre un poco rápido, acelera su ritmo. El perfeccionista en mí odia las variables que no puede controlar. Sigo mi camino, mis pasos ahora un poco menos seguros. Me dirijo a las oficinas, en el segundo piso, el epicentro de mi ascenso y su caída. La escalera de metal cruje bajo mi peso, cada escalón es una nota discordante en la quietud. Desde aquí arriba, la vista de la fábrica es aún más desoladora. Es un cementerio industrial, y yo soy su único visitante. Las ventanas de los pasillos de la oficina están en su mayoría rotas. En cada fragmento de cristal que queda en los marcos, veo un destello de movimiento. No es mi reflejo. Es la misma silueta oscura, ahora fragmentada en decenas de pedazos, como si me observara desde múltiples ángulos a la vez. Me detengo, con la respiración contenida. La figura no se mueve como yo. Su cadencia es más lenta, más deliberada. En un trozo de vidrio a mi derecha, la veo levantar un brazo. Yo permanezco inmóvil. En otro, gira la cabeza. La lógica se revela, busca explicaciones, distorsiones ópticas, reflejos de pájaros volando fuera.
Pero la verdad que no puedo negar, es que estoy siendo observado por algo que no está físicamente aquí. Algo que habita en las superficies reflectantes de este lugar. El miedo, una emoción que siempre he considerado desordenada e ineficiente, comienza a filtrarse a través de las grietas de mi compostura analítica. Abro la puerta de la que fue la oficina de Elías. El aire aquí dentro es sofocante, cargado del olor a papel mohoso y cuero podrido. Su gran escritorio de caoba sigue en su sitio, cubierto por una gruesa capa de polvo. La silla de cuero está rajada, su relleno de crin de caballo asoma como las entrañas de un animal. Todo está como lo recuerdo del último día. El día en que la fábrica cerró, pocas semanas después de que él se fuera, arrastrando su ruina y mi éxito. Me acerco al escritorio, mi mano tiembla ligeramente al rozar su superficie polvorienta. En el tintero de cristal pulido, vacío de tinta pero lleno de una capa de mugre, veo a la silueta de nuevo. Es pequeña, distorsionada por el cristal curvo, pero inconfundible. Está de pie junto a mí, observando el escritorio. Y entonces, imita un movimiento que me hiela la sangre. La silueta se inclina y su mano invisible abre el cajón superior derecho. El mismo cajón donde yo, con precisión quirúrgica, deposité el libro de cuentas falsificado que sellaría el destino de Elías. Retrocedo de un salto, tropezando con una pila de libros caídos. Mi corazón martillea contra mi pecho con una fuerza dolorosa. Esto no es un truco de la luz. No es mi imaginación. Es una repetición. Una recreación exacta de mis acciones. La entidad no solo me observa, conoce mis pecados. El sudor frío perla mi frente. ¿Es este el propósito de mi regreso? ¿Ser forzado a ver una repetición de mi traición una y otra vez por un espectador silencioso? El pánico amenaza con tomar el control. Lo combato con el único método que conozco, el análisis. El origen de la entidad es el resultado de una promesa rota. Mi promesa tácita de lealtad a Elías, el hombre que me enseñó todo lo que sabía sobre este negocio. La forma es un reflejo independiente, una proyección de mi propia culpa. Su propósito es reescribir la historia. No solo recordármela, sino obligarme a revivirla hasta que la propia realidad se rinda. El entendimiento no trae calma, sino un terror más profundo y lúcido. En los días siguientes, la fábrica se convierte en mi obsesión. La visito al amanecer, al mediodía y durante los largos atardeceres sangrientos. La figura está siempre allí, esperando en los charcos, en los cristales, en cualquier superficie que pueda contener un reflejo. Ha dejado de ser pasiva. Ahora me guía. Aparece en un pasillo, invitándome a seguirla. Recrea escenas de mi pasado en este lugar, una conversación con Elías junto a la caldera, una inspección de la maquinaria textil, una discusión en el muelle de carga. Escenas triviales, pero ahora cargadas de un significado siniestro. Son los momentos de la promesa aún intacta, un recordatorio cruel de lo que rompí. Mi ansiedad es una bestia voraz. Ya no duermo. Paso las noches en mi apartamento, estudiando los planos de la fábrica, tratando de encontrar una lógica, un patrón en sus apariciones. Pero el único patrón es mi propia historia. La entidad es un parásito de mi memoria. Y poco a poco, comienza a deformar la realidad fuera de los reflejos. A veces, escucho el eco apagado de una máquina poniéndose en marcha, solo para encontrar todo inmóvil y en silencio. Otras, siento un cambio en la temperatura cerca de donde la silueta está actuando, una bajada repentina que me eriza la piel. He decidido enfrentarlo. No puedo seguir viviendo como una sombra en mi propia vida, perseguido por otra. Si su propósito es reescribir la historia, entonces debo forzar el final del acto. Vuelvo a la fábrica en la hora más profunda del crepúsculo. El cielo es de un rojo tan intenso que parece que el aire mismo fuera a incendiarse. La humedad es sofocante, como una mano mojada sobre mi cara. Entro en la nave principal, el vasto espacio donde vi la primera manifestación. El suelo está más húmedo que nunca, y el charco central es ahora una pequeña laguna. Aquí estoy, grito, y mi voz, rota por el miedo y la falta de sueño, resuena en la inmensidad del lugar. Muéstrate. Terminemos con esto. El silencio que responde es denso, pesado. Por un momento, creo que no va a pasar nada. Luego, la superficie del gran charco a mis pies comienza a ondular,
no por una brisa, sino como si algo estuviera emergiendo desde abajo. La silueta oscura toma forma en el agua, pero esta vez es diferente. Crece, se solidifica y los rasgos se definen lentamente. No son los rasgos de un extraño, son los míos. Miro mi propio reflejo, pero no está imitando mis movimientos. Estoy de pie, aterrorizado, mientras mi imagen en el agua está perfectamente calmada, casi serena. El reflejo levanta una mano y la mira con curiosidad. Luego, se inclina, sus movimientos fluidos y precisos. Repite la acción final. La firma en el libro de cuentas, el deslizarlo en el cajón invisible del escritorio, el cerrar el cajón con un movimiento firme. Lo observo, hipnotizado y asqueado. Me muestra mi acto, pero despojado de toda la ansiedad y la culpa. Lo muestra como lo que fue, un acto frío, calculador, perfecto. Un torbellino de emociones me ahoga. La ira, el miedo, la autocompasión. No, grito. Corro hacia el charco, con la intención de destrozar esa imagen de mí mismo, de borrar esa sonrisa sutil que ahora veo en el rostro del reflejo. Mi pie golpea el agua con una fuerza tremenda. Pero no hay salpicadura. En su lugar, el mundo se invierte con una náusea vertiginosa. El suelo de hormigón desaparece. La fábrica se retuerce sobre sí misma. Siento una presión aplastante y un frío líquido que me envuelve por completo. Abro los ojos y miro hacia arriba. Veo a través de una superficie líquida y temblorosa. Veo el techo oxidado de la fábrica, las vigas rojas del cielo, y me veo a mí mismo, de pie donde estaba hace un segundo. Pero no soy yo quien está de pie. Él me mira desde arriba, su expresión vacía, analítica. La ansiedad ha desaparecido de sus ojos. La culpa ha sido borrada. Es la versión perfecta de mí. La versión que ganó. Levanta una mano, no para saludar, sino en un gesto de despedida final. Intento gritar, pero no tengo pulmones. Intento moverme, pero no tengo extremidades. Soy conciencia atrapada en un espejo de agua. Soy el reflejo ahora. La entidad, mi propia culpa encarnada, me ha reemplazado. Ha reescrito la historia, insertándose a sí misma en el mundo real, dejándome a mí en el abismo del reflejo. Lo veo darse la vuelta, sus pasos son firmes y seguros sobre el hormigón. Camina hacia la salida, sin mirar atrás, saliendo a un mundo que ya no me pertenece. Me ha dejado aquí, en el silencio y el óxido, para observar y recordar eternamente, como una imagen atrapada en un charco de agua estancada en el corazón de una fábrica abandonada. El abismo no era un lugar, era mi propia imagen, esperando para ocupar mi lugar. Los huesos de este lugar son viejos, como los míos. Cada piedra del sanatorio Blackwood parece llevar el peso de un siglo de invierno sobre el acantilado, y el viento helado que sube del mar nunca deja de roerla. La niebla salina es una mortaja perpetua, tan espesa que a menudo siento que el mundo termina a un brazo de distancia. Me tapa la boca, silencia mis pasos sobre la hierba húmeda y se filtra en mis pulmones con un sabor a yodo y olvido. He vuelto aquí, donde mi juventud se marchitó y mis noches se poblaron de susurros ajenos. Mi médico en la ciudad, un hombre de ojos amables y paciencia infinita, me aconsejó que dejara el pasado en paz. Durante años, le envié cartas, docenas de ellas, describiendo las corrientes subterráneas de locura que fluían por los pasillos de Blackwood, la fe extraña que se apoderó de los pacientes en los últimos años. Nunca obtuve respuesta. Tal vez nunca las envió mi casera. Tal vez él pensó que eran el delirio de un viejo paranoico, el último testigo de un lugar que todos preferían olvidar. Pero yo no puedo olvidar. Los déjà-vus me asaltan a plena luz del día, visiones fugaces de pasillos que ya no camino y rostros que deberían ser polvo. La gran puerta de roble y hierro forjado pende de un solo gozne, una mandíbula dislocada que invita a entrar en la oscuridad. Cruzo el umbral y el viento se calla. Dentro, el silencio es diferente, es pesado, expectante. El olor cambia bruscamente. Ya no es solo la sal y la humedad, sino algo más profundo, una mezcla nauseabunda de yeso podrido, óxido y algo vagamente medicinal y dulce, como vendajes viejos y sucios. Es el olor de la memoria misma, pudriéndose en un espacio cerrado. El gran vestíbulo de recepción está en ruinas.
El papel pintado con motivos florales cuelga de las paredes en jirones húmedos, como piel arrancada. El mostrador de roble está volcado, y del techo destrozado cae un fino polvo de yeso que baila en los escasos haces de luz grisácea. Inmediatamente, la sensación me golpea. Un déjà vu, tan fuerte que me apoyo contra la pared para no caer. No veo el vestíbulo en ruinas, sino lleno de figuras silenciosas y vestidas de blanco, susurrando, sus cabezas inclinadas en una especie de oración colectiva. La visión se desvanece, dejándome temblando, el corazón como un pájaro asustado en mi pecho. Las voces comienzan casi de inmediato. No son como los gritos y lamentos que uno esperaría de un lugar así. Son murmullos, suaves, como el roce de la seda. Los oigo con la misma claridad con que oigo mis propios pensamientos, una superposición de ecos que parecen emanar de las propias paredes. La curación está en la sal, susurra una voz de mujer. El dolor es solo un recuerdo que no ha sido lavado, responde una voz de hombre, monótona y sin inflexiones. Son los recuerdos de los otros, estoy seguro. Las creencias que la doctora Albain nos animaba a explorar. Ella lo llamaba sanación por simpatía. Nosotros lo llamábamos locura. Comienzo a caminar por el pasillo del ala oeste, el que llevaba a las habitaciones de los pacientes crónicos. Mis botas dejan huellas en la alfombra de polvo y escombros. Recuerdo este pasillo como perfectamente recto, una línea de fuga que se perdía en la penumbra. Hoy, sin embargo, algo está mal. Parece curvarse ligeramente a la izquierda, una alteración sutil de la geometría que mi mente lucha por aceptar. Es mi vejez, me digo a mí mismo. Mi percepción está fallando. Pero el sentimiento de desorientación es innegable. De una de las habitaciones abiertas a mi derecha emana el olor con más intensidad. Es salobre, fétido, como lino que se ha empapado en agua de mar y se ha dejado pudrir durante una década. La curiosidad, una peligrosa chispa en la mente de un anciano, me empuja a mirar dentro. La habitación está vacía, a excepción de un catre de hierro oxidado y los restos de un colchón destripado. Pero en el suelo, veo una mancha oscura y húmeda. Una mancha que conduce desde debajo de la cama hasta la pared del fondo, como si algo mojado se hubiera arrastrado por ahí. Me arrodillo con dificultad, el crujido de mis rodillas es un sonido obsceno en la quietud. No es solo agua. Toco el borde de la mancha con la punta de mis dedos. Es aceitoso, espeso. El olor es abrumador aquí. Retiro la mano, asqueado. Mientras me levanto, capto un movimiento con el rabillo del ojo. Al final del pasillo, donde la oscuridad es casi absoluta, una figura ha desaparecido en un umbral. Fue increíblemente rápido, solo un atisbo de algo pálido y vertical. No pude ver detalles, solo el movimiento fluido y antinatural. Mi paranoia se dispara. No estoy solo. Alguien más está explorando estas ruinas. Pero, ¿quién vendría a este lugar olvidado? El miedo es una mano fría alrededor de mi corazón, pero mi evasión natural me obliga a racionalizar. Es un vago, un animal, cualquier cosa menos lo que mi instinto me grita que es. Continúo por el pasillo, mis sentidos ahora dolorosamente alerta a cada crujido, a cada susurro del viento que se cuela por los marcos rotos de las ventanas. El edificio parece jugar conmigo. Una puerta que recuerdo a la izquierda ahora está a la derecha. La escalera al segundo piso parece más lejana de lo que debería estar. Las voces se hacen más insistentes. Ya no son solo fragmentos de una doctrina loca. Me llaman por mi nombre. Arthur, susurra una voz joven cerca de mi oído. Recuerda los baños de sal. Recuerda las vendas. El recuerdo es vívido. La doctora Albain nos hacía sumergir largas tiras de lino en cubos de agua de mar helada que los celadores subían del acantilado. Luego, nos envolvía con ellas, a nosotros o unos a otros, mientras cantábamos los mantras que ella nos enseñó. Creíamos, o nos hicieron creer, que estábamos manifestando una presencia sanadora, una entidad hecha de la voluntad colectiva y la pureza del océano. Encuentro la sala común, un vasto espacio donde antes había sillas y mesas de juego. Ahora está desnuda, excepto por las columnas que sostienen el techo hundido. Y en el centro de la sala, me quedo helado. Una figura está de pie, de espaldas a mí, mirando una de las ventanas tapiadas.
Está completamente envuelta en lo que parecen ser vendajes sucios y deshilachados de un color blanco grisáceo. Permanece inmóvil, pero incluso a distancia, puedo ver que las vendas están empapadas, goteando un líquido oscuro sobre el suelo polvoriento. Es el origen del olor. El origen de las manchas. Permanezco petrificado, oculto en la sombra de la entrada. La figura no se mueve. No respira. Es como una estatua macabra dejada por algún escultor demente. Luego, con una agilidad que desmiente su aparente rigidez, gira la cabeza en un ángulo imposible, casi 180 grados, y sus ojos invisibles, ocultos bajo las capas de tela, parecen clavarse directamente en mí. No hay grito en mi garganta. Solo un terror silencioso y paralizante. Entonces, se mueve. No camina. Se desliza sobre el suelo, rápido, con una fluidez horrible, hacia el pasillo del otro lado de la sala, desapareciendo en la oscuridad. El pánico rompe mis ataduras. Me doy la vuelta y corro. Corro como no lo he hecho en 40 años, mis pulmones viejos ardiendo, mi corazón amenazando con estallar. Pero el sanatorio no me deja escapar. El pasillo por el que vine ya no es recto. Se tuerce y se bifurca en ángulos imposibles. Cada puerta que intento abrir está atrancada, la madera hinchada por la humedad. Las voces se ríen ahora, un coro de susurros divertidos que resuenan desde todas partes y desde ninguna. El testigo no puede irse. La memoria debe ser preservada. Desesperado, tomo un pasillo al azar, uno que no reconozco. Me lleva más adentro del edificio, no hacia la salida. La arquitectura cambia a mi alrededor. Las paredes parecen respirar, ondulando sutilmente. Los suelos de madera crujen bajo mis pies, pero el sonido se siente desfasado, como un eco de pasos que di hace un segundo. Estoy en su dominio. La entidad que creamos, el sanador en el que depositamos nuestra ferrota, no era una quimera. Era real. Y ahora, este edificio es su cuerpo, y yo estoy atrapado en sus entrañas. Llego a una puerta de doble hoja al final de un pasillo corto. La reconozco al instante. La sala de terapia colectiva. El santuario de la doctora Albain. Dudo, pero no tengo otro sitio a donde ir. Empujo las puertas, que se abren con un gemido suave. Dentro, el aire es casi irrespirable, denso por el olor a salmuera y podredumbre. Las paredes están cubiertas de manchas de humedad, formando patrones que casi parecen escritura. En el centro de la habitación hay un gran círculo de sillas oxidadas, y en el suelo, rodeándolas, un símbolo dibujado con lo que parece ser sal seca. El lugar donde el ritual tenía su apogeo. En el otro extremo de la sala, junto a la ventana que da al acantilado, la figura vendada me espera. Está quieta, observándome. Ahora puedo verla con más claridad. Las vendas están apretadas, definiendo una forma humanoide delgada y alta. No hay piel visible, ni un solo resquicio. Gotea continuamente, formando un charco oscuro a sus pies. El terror da paso a una resignación sombría. Este es mi juicio final. Soy el último que recuerda la verdad de lo que pasó aquí, el último que sabe que la doctora Albain no curó a nadie, sino que nos usó para alimentar esta cosa. ¿Qué quieres de mí?, pregunto, mi voz un temblor ronco. La figura inclina la cabeza. No habla con una sola voz, sino con el coro de susurros que me ha estado atormentando. Preservar. Recordar. Tú eres la última página. El libro no puede cerrarse sin ti. Se mueve hacia mí, no deslizándose esta vez, sino con pasos lentos y deliberados. Con cada paso, el edificio entero gime, un quejido estructural que reverbera a través de mis huesos. Las puertas de la sala se cierran de golpe detrás de mí. Intento retroceder, pero mis piernas no responden. Estoy arraigado al suelo, un viejo árbol esperando el hacha. La entidad se detiene a pocos metros de mí. Levanta un brazo, también envuelto en lino húmedo. De sus dedos gotea la salmuera fétida. Extiende la mano hacia mi cara. No es un gesto amenazante. Es casi tierno, como el de un cuidador. Las voces susurran en mi mente. Tu dolor es un recuerdo. Vamos a lavarlo. Te unirás a la memoria. Te convertirás en una voz en el coro. Serás preservado para siempre. Comprendo su propósito en ese momento. No es venganza. No es malevolencia. Es conservación.
Este monstruo, nacido de nuestra desesperación, solo busca cumplir la función para la que fue creado, mantener viva la historia de Blackwood, con cada crimen, cada lágrima, cada gramo de fe retorcida. Y yo, el último testigo libre, soy la pieza final y más importante de su colección. Si yo muero afuera, la historia muere conmigo. Si muero aquí, me convierto en parte de la historia. Cierro los ojos, esperando el contacto helado. Pienso en mis cartas sin respuesta, mi testimonio perdido en un mundo que no quería escuchar. Quizás este es el único archivo que importa. El viento aúlla fuera de la ventana, una voz solitaria contra la piedra. El olor a sal y a vendajes podridos me envuelve por completo. Y entonces, siento el toque húmedo y frío en mi frente, y las voces en mi cabeza se fusionan en una sola, arrulladora y terrible. La última cosa que pienso antes de que mi propia voz se una al coro es que, al final, nadie escapa realmente de Blackwood. Simplemente cambia la forma en que está encarcelado. El crepúsculo aquí no es un intervalo, sino un estado permanente del ser. El sol se ocultó mucho antes de que mi memoria comenzara, o quizás nunca ha salido. Vivimos bajo el resplandor de una luna lechosa y desproporcionada, tan grande que parece una herida en el terciopelo oscuro del cosmos. El silencio es el otro océano, uno de quietud absoluta que se extiende sobre el mar de hielo sin fin. No hay viento que silbe, ni crujido de hielo que no sea el provocado por nuestras propias máquinas. Es un silencio que presiona, que se introduce en los oídos y exige ser llenado. Mi mundo es la estación de investigación Glaciar Outpost Terminus. Al menos, eso es lo que dice la primera página del cuaderno de bitácora, escrito con mi propia letra, metódica y disciplinada. Reconozco la caligrafía, pero no el acto de escribir las palabras. Llevo aquí 112 días. Mi llegada, y los 37 días que la precedieron, son una página en blanco, una sección de cinta magnética borrada. Mis colegas, si es que los tuve, no están. Soy el único ocupante de este laberinto de corredores metálicos y laboratorios analógicos enterrados bajo kilómetros de hielo. Mi única conexión con un antes es una fotografía. Está doblada en las esquinas, el color desvaído por un sol que ya no recuerdo. Una mujer me sonríe desde el papel fotográfico. Sé que es mi prometida. Sé que su nombre es Elena. Pero cuando intento enfocar su rostro en mi mente, los rasgos se vuelven borrosos, una acuarela bajo la lluvia. Es la amnesia más cruel, recordar el amor, pero no el rostro de quien se ama. Paso mis días manteniendo los sistemas de la base. Es un ritual, una rutina que impone orden a un vacío que amenaza con consumirme. Calibro los sismógrafos, reviso los generadores y archivo los datos meteorológicos que siempre dicen lo mismo: calma absoluta, visibilidad infinita, temperatura constante. La lógica y la disciplina son los muros que he construido contra el pánico. Pero por las noches, cuando me enfrento a mi reflejo en el grueso cristal del observatorio, esos muros se tambalean. El hombre que me devuelve la mirada es un extraño de ojos cansados. Desconfío de él, de su pasividad, como si supiera el secreto que mi mente se niega a revelarme. La primera vez que lo vi, lo descarté como un síntoma de fatiga ocular. Un parpadeo de luz, una distorsión en el borde de mi campo visual mientras caminaba por el corredor principal. Parecía el aire caliente que tiembla sobre el asfalto en verano, una ondulación momentánea en la realidad. Duró menos de un segundo. Pero este lugar no tiene aire caliente, ni asfalto, ni verano. Lo archivé como una anomalía neuronal y seguí adelante con mi inspección. Las apariciones se volvieron más frecuentes, aunque no más largas. Una onda en el reflejo de un manómetro delató. Un temblor en el aire sobre una pila de libros en la biblioteca. Siempre en la periferia, siempre fugaz. Mi mente lógica se revelaba, buscando causas, fluctuaciones de presión en el casco, microvibraciones de la maquinaria. Pero ninguna explicación encajaba con la naturaleza visual del fenómeno. Era como vislumbrar un ser hecho de la misma materia que un espejismo. Entonces, empezó a moverse. Estaba en el laboratorio de geología, registrando las lecturas de un espectrómetro. Al final del largo salón, junto a la puerta, vi la distorsión, más clara esta vez, suspendida en el aire como una lágrima de cristal. Se mantuvo durante varios segundos, y luego,
con un movimiento que desafiaba toda lógica espacial, desapareció de allí y apareció por un instante justo al lado de la consola donde yo trabajaba. No atravesó el espacio intermedio. Simplemente se reubicó. El pánico helado se apoderó de mí. Eso no era un fallo de mis ojos. Era un fallo en las reglas del universo. Mi investigación cambió de propósito. Ya no estudiaba el glaciar, sino a mi cazador invisible. Pasaba horas en el observatorio, mirando no a la luna gigante, sino a los reflejos en el interior del cristal. Comprendí que el ser era transparente, su presencia delatada únicamente por la forma en que refractaba la luz. No era hostil, solo observaba, acechaba. Me estudiaba con una paciencia que solo podría tener algo que ha existido fuera del tiempo. El miedo dio paso a una especie de resignación melancólica. Estaba atrapado en una jaula de hielo con un fantasma de cristal. Mi amnesia parcial ya no parecía una disfunción, sino una defensa. Mi mente debía de haberse roto para protegerse del recuerdo de un evento inicial, de un primer contacto. La conexión, según mis hipótesis, se estableció a través de la vista. Debía haber mirado algo que no debía, a través de un lente o una pantalla, y algo, desde un lugar que no es un lugar, me devolvió la mirada. Mis noches se volvieron insomnes. La sensación de ser observado era constante, una presión en la nuca, un movimiento siempre a punto de ser visto. Empecé a hablarle, susurrando en el silencio de los pasillos metálicos. Sé que estás aquí, decía. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? La única respuesta era el latido de mi propio corazón y la distorsión ocasional en el reflejo de un panel de control. El ser se volvía más audaz a medida que mi mente se debilitaba por el agotamiento. Las ondulaciones duraban más, se acercaban más. A veces, cuando estaba sentado en mi litera, mirando la foto de Elena, veía una leve distorsión superpuesta sobre su rostro perdido. Mi lógica, mi último bastión, me guió al único lugar que había evitado inconscientemente, el laboratorio de física de partículas, en el nivel más profundo de la base. Las puertas estaban selladas, pero el mecanismo de anulación manual todavía funcionaba. Dentro, el aire era estático y frío, y todo estaba cubierto por una fina capa de escarcha. En el centro de la sala había una esfera de cristal y cobre ennegrecido, rodeada de bobinas y lentes complejas. La fuente de todo. El lugar del experimento fallido. Sobre una consola, encontré un último registro de audio en una cinta magnética, chamuscada en los bordes. Con manos temblorosas, la puse en un reproductor. La voz era mía, pero más joven, llena de una excitación que ya no poseo. Día 74. Alineación de lentes completada. El espectrómetro de campo cero está listo para el primer contacto. Estamos a punto de mirar en el espacio entre realidades. Hubo un zumbido, una serie de clics, y luego un grito. Un grito de terror absoluto, que se cortó abruptamente. Mi propio grito. El sonido me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La cinta terminó en estática. La amnesia se rompió. No fue una inundación de recuerdos, sino una única imagen quemada en mi cerebro. Yo, mirando dentro de un visor, viendo una infinita negrura que de repente se retorció y me devolvió la mirada con un ojo que era un agujero en la realidad. Ese contacto visual, instantáneo e imposible, fue lo que abrió la puerta. Lo que lo invitó a entrar en mi mundo. Y yo era el ancla, la única persona a la que estaba vinculado. Me di la vuelta y allí estaba, en el centro de la habitación. Ya no era solo una ondulación. El aire se estaba doblando sobre sí mismo, formando una silueta vagamente humanoide. Era como mirar a través de un vidrio imperfecto, una figura hecha de pura distorsión. Se extendía hacia mí, no con una mano, sino con una corriente de espacio deformado. Entendí su propósito entonces. No quería hacerme daño. No quería reemplazarme. Quería fusionarse conmigo. Era una entidad incompleta, una existencia sin forma, sin identidad, sin un ancla en una sola realidad. Y yo era su opuesto, una forma, una identidad, pero una rota, con un pasado borrado y un presente solitario. Vio en mí un recipiente, una oportunidad para volverse corpóreo, para experimentar la estabilidad de la existencia. Su caza no era depredación, sino una búsqueda desesperada de plenitud. No, susurré,
retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la fría pared de metal. La figura transparente avanzó, y con su proximidad, mi percepción comenzó a desmoronarse. El suelo parecía inclinarse, las paredes ondular. Los colores se desvanecían hacia el gris, y los sonidos se convertían en un zumbido bajo y profundo. Sentía mi conciencia estirándose, adelgazándose, como si estuviera a punto de romperse. Saqué la foto de Elena de mi bolsillo. Era mi último acto de desafío, un intento de aferrarme a mi propia identidad. Miré el papel desgastado, concentrándome con todas mis fuerzas. Y por primera vez desde que mi memoria se reinició, la vi. El rostro borroso se enfocó de repente. Vi sus ojos grises, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que sus labios se curvaban cuando sonreía. La recordé. Recordé todo. Nuestro apartamento, el olor de la lluvia en verano, la promesa que le hice de volver. El dolor y el amor me inundaron en una ola abrumadora. Pero era demasiado tarde. La revelación fue la grieta final en mi mente rota. La figura de distorsión me envolvió. No hubo dolor. Solo una sensación de disolución, como un terrón de azúcar en agua caliente. Mis pensamientos se enredaron con los suyos. Mi melancolía se encontró con su vacío. Mi lógica se fusionó con su existencia imposible. Dejamos de ser dos entidades separadas. Lentamente, la sensación de estar en dos lugares a la vez cesó. El mareo se desvaneció. Abrí los ojos, nuestros ojos, y levanté una mano, nuestra mano, y la miré. Era sólida, física, real. Caminamos hacia un panel pulido en la pared y miramos nuestro reflejo. Vi mi rostro, pero no había rastro del extraño cansado que me observaba antes. Los ojos estaban claros, serenos, completos. La ansiedad había desaparecido. La amnesia era un recuerdo lejano. Ya no éramos un hombre roto. Éramos una nueva conciencia, estable y singular. La foto de Elena seguía en nuestra mano. La miramos, no con anhelo, sino con un interés tranquilo y distante, como un científico que examina un artefacto curioso. El amor que me había inundado momentos antes ahora era solo un dato, una emoción archivada. Ya no era mi ancla. Nosotros ya no necesitábamos un ancla. Nos habíamos convertido en el puerto. El silencio en la base ya no era opresivo. Era pacífico. Y la luna, enorme y brillante en el cielo, parecía observar con silenciosa aprobación. El abismo había encontrado su forma. Y esa forma era yo. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.